Chicas, vamos con la segunda parte de la explicación. Entonces aquí vamos a hacer una profundización de cada una de las ramas del poder público. Muy bien, a grosso modo habíamos dicho que la rama legislativa se encarga de hacer todas las leyes en el territorio colombiano. Muy bien, la rama ejecutiva que se encarga de administrar los bienes de todo el país. Bien, y la rama judicial que se encarga de hacer cumplir todas las leyes establecidas por la rama legislativa y en especial la de la Constitución Política de Colombia. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta la dinámica de nuestro barco, ya habíamos dicho que este era el barco del Estado, que este mar corresponde al mar de Colombia, y vamos a poner la primera vela, que es la vela de la rama legislativa. Muy bien, entonces la rama legislativa está conformada por el Congreso. Muy bien, este Congreso es bicameral, es decir, está conformado por dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja. Muy bien, esta cámara alta se llama Senado y la cámara baja se llama Cámara de Representantes. La Cámara es la representación, el conjunto de personas que representan a toda la rama legislativa. Entonces, como ya habíamos mencionado, existe una Cámara alta que se llama el Senado y la Cámara baja que es la Cámara de Representantes. La diferencia entre ellas es que el Senado se encarga del cumplimiento o de la aprobación de todo tipo de leyes y todo tipo de proyectos de ley de alto impacto en el país. En cambio, la Cámara de Representantes se encarga de la aprobación de proyectos no tan importantes o no de tan alto impacto para todo el país. Algo también importante mencionar es que el Senado, la representación del Senado se escoge a nivel nacional, es decir, se hacen unos votos a nivel de todo Colombia y es allí donde se escogen a los representantes del Senado. Ellos representan a todo el país. En cambio, la Cámara de Representantes es elegida por cada departamento. Muy bien, los representantes de esta Cámara se eligen por cada departamento y ellos representan al departamento al que pertenecen, es decir, ellos no representan a todo el país, sino a su respectivo departamento y a sus respectivos proyectos de ley. Muy bien, entonces el Senado está conformado por un total de 102 representantes, de los cuales 100 son elegidos por voto popular y solamente 2 son elegidos o son tenidos en cuenta por ser comunidades indígenas. Entonces 100 representantes son por voto popular y 2 por pertenecer a un grupo indígena. Muy bien, y la Cámara de Representantes está organizada o está conformada por un total de 166 representantes, es decir, acá encontramos una mayor cantidad de personas que representan a esta Cámara, y de las cuales 161 son elegidos por voto popular, es decir, se hacen unas elecciones a nivel departamental, como ya lo había dicho, y cada departamento establece a su representante en esta Cámara baja. Muy bien, esos 161 son elegidos por el voto popular, pero entonces, ¿qué pasa con los otros 5? Muy bien, 2 pertenecen a las comunidades afrodescendientes, 1 pertenece a la comunidad indígena. Muy bien, otro que representa a los colombianos en el exterior, y el último representante para completar los 166 representa las minorías que existen en Colombia. Muy bien, entonces aquí tenemos esta rama legislativa y su conformación, que como ya lo habíamos dicho, son los encargados de toda la parte del cumplimiento de los proyectos de ley y de todo tipo de leyes relacionados con el Estado. Muy bien, dentro de las funciones también más importantes o cosas importantes por mencionar es que el Senado tiene unas funciones más importantes que la Cámara de Representantes, ya que es una Cámara alta.
de las cuales podemos decir que ellos son los que aprueban o admiten la renuncia del presidente. También pueden inhabilitarlo porque consideren de que él es incompetente, y también son los encargados de establecer si el Estado entra en guerra. Es decir, si Colombia entra en conflicto con otro país, son ellos los que declaran el estado de guerra, es decir, el estado de conflicto bélico con el otro país o con la otra nación. Entonces acá encontramos otra función muy representativa de ese Senado. Muy bien, y ahorita vamos con la vela, que pertenece a la rama ejecutiva. Entonces vamos a poner la respectiva vela. Muy bien, esta vela de nuestro barco, que pertenece a la rama ejecutiva, está representada por el gobierno. Muy bien, y el gobierno está representado por el presidente, el vicepresidente, los ministerios, las gobernaciones y los alcaldes. Recordemos que habíamos dicho que la función de esta rama ejecutiva es administrar los bienes públicos, es decir, los bienes y la economía de todo el país, teniendo en cuenta que somos el pueblo los dueños de esos bienes, pero son ellos los que los administran. Muy bien, a nivel nacional, los representantes de toda esa administración de los bienes y la máxima cabeza es el presidente, y su representación el vicepresidente. También a nivel nacional se tienen en cuenta los ministerios, y ya teniendo en cuenta un nivel departamental, está representada por los gobernadores, y un nivel más local por los alcaldes. Estas personas que conforman esta rama ejecutiva los elegimos a través del voto popular y tienen un periodo de 4 años para que estén en el poder. Muy bien, y vamos finalmente con la rama judicial. Entonces, la rama judicial, como lo podemos ver aquí, está conformada por, en primer lugar, está conformada por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo ente, es decir, es la máxima organización que vela por el cumplimiento de la justicia en todo el territorio colombiano. Pero esta Corte se le dificulta mucho hacer el proceso en todo el país, y es por eso que tiene unas delegaciones que se encargan del cumplimiento de esa justicia en todo el territorio del colombiano. Muy bien, en primer lugar encontramos el Consejo de Estado, luego el Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente la Fiscalía General de la Nación. El Consejo de Estado se encarga de juzgar a todas aquellas personas de índole importante dentro del país. Entonces, ese Consejo de Estado se encarga de juzgar tanto a los representantes del Senado y la Cámara de Representantes, y asimismo a los representantes del gobierno, como lo puede ser el presidente, vicepresidente, los ministros, los gobernadores y los alcaldes. Entonces son ellos los que se encargan del proceso jurídico de todas las figuras públicas del país de máxima importancia. En segundo lugar, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, que son ellos los que se encargan de juzgar a todos los magistrados y a todos los jueces que pertenecen a la rama judicial. Entonces ellos examinan los casos y son los responsables de juzgar a todos los jueces y a todas las personas que constituyen esa Corte Suprema de Justicia, como lo son los magistrados. Y finalmente tenemos la Fiscalía General de la Nación, que como tal esta fiscalía se encarga de investigar. Ellos no tienen el cumplimiento de juzgar, ellos lo que tienen que hacer es investigar cuando hay un delito. Es decir, se cometió un delito en cualquier parte de Colombia, lo que hace la Fiscalía General de la Nación es ir a investigar el caso, ir a investigar a la persona que probablemente cometió el delito, y esta persona es llamada a un interrogatorio en la Fiscalía. Muy bien, la Fiscalía General de la Nación está representada en toda la nación colombiana, pero en cada departamento hay un órgano encargado de hacer ese debido proceso. Entonces lo que se hace es que se da la declaratoria de la persona que está acusada del delito, y son ellos los que se encargan de llevar las pruebas pertinentes
ante cada uno de los consejos o los tribunales para determinar si la persona es culpable o no es culpable. La Fiscalía General de la Nación no juzga, ellos acusan a la persona y muestran todas las debidas pruebas, todo lo perteneciente con las pruebas de si él cometió o no cometió un delito. Muy bien. Y por último tenemos a los organismos de control, que como yo lo había mencionado anteriormente, son aquellos que se encargan o que velan por el cumplimiento de todas las ramas del poder público en Colombia. Entonces, en primer lugar, encontramos a la Contraloría General de la Nación. Recordemos que estos organismos de control son independientes, es decir, no pertenecen como tal a una rama del poder público, porque son ellos los encargados de velar de que cada uno esté cumpliendo con su respectiva función. Entonces, la Contraloría se encarga de velar por todo el manejo financiero, en especial en la rama ejecutiva. Muy bien, recordemos que ellos son los encargados de administrar los bienes públicos, es decir, los recursos económicos, el dinero de todo el país. Entonces, la Contraloría tiene la función de administrar y de velar y de comprobar qué se están haciendo con esos recursos, en qué proyectos se están invirtiendo, y examinar si un presidente, un gobernador o un alcalde no está tomando esos bienes públicos, es decir, los bienes de todo el país, y se los están metiendo al bolsillo, es decir, están robándose esos dineros, se están hurtando esos dineros. Entonces esa es la función de la Contraloría. Vamos con la segunda, o el segundo organismo de control, y es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, la función de ellos es investigar a cada uno de los funcionarios públicos que se encuentran tanto en la rama legislativa como en la rama ejecutiva y judicial, y observar que estén cumpliendo con cada uno de sus deberes y de que no cometan algunos delitos. Entonces, esa es la función de la Procuraduría, de procurar de que se esté cumpliendo con todas las funciones de todas estas personas que están encargadas de las ramas del poder público en Colombia. Muy bien, y vamos con la Defensoría del Pueblo. Voy a poner aquí los organismos de control. Y la Defensoría del Pueblo se encarga por velar por los derechos de las personas del común, personas como nosotros, de que tengamos todos los derechos y las garantías y de que no se abuse del poder en cada una de las ramas del poder público en Colombia. Muy bien, entonces, chicas, hasta el momento terminamos esta segunda etapa de explicación, y posteriormente vamos a hacer una etapa de retroalimentación.